montañas infranqueables que se alzan hasta los cielos, castillos impenetrables defendidos por viles criaturas, bosques frondosos en los que no alcanza la vista final, llanuras interminables sin lugar donde resguardarse, lugares épicos donde ocurren las historias más emocionantes, historias que nos hacen sentir alegría, tristeza o nos tensionan, momentos únicos delante del fuego de una hoguera. Es la narración que nos llena, es el instante en el que todo se para, por y para unos aventureros, en el que amigos o completos desconocidos tienen algo en común: disfrutar de una buena historia. Es el momento de tirar iniciativa porque... ¡comenzamos! Y ahora vamos a pasar a un ambiente mucho más calmado, mucho más apacible, para que os cuente de qué va a ir todo esto. Con este podcast creamos un espacio de debate tanto para jugadores nuevos en el mundo del rol, principalmente de Dungeons and Dragons o Dragones y Mazmorras o D&D, aunque también abordaremos algunos otros juegos de rol típicos, ya sea de temática futurista, de distopia o algunos otros roles fantásticos. En Tirada de Iniciativa haremos monográficos de distintas clases, pasando por técnicas para narrar tus aventuras o crear un mundo desde cero, hasta distintas plataformas en las que jugar tus aventuras. Tendremos con nosotros a distintos colaboradores que darán sus opiniones sobre la interpretación de un personaje, tener una clase más efectiva o elegir una u otra dependiendo de lo que estéis buscando. Y trataremos desde los más manuales, más básicos, hasta los mundos expandidos, y nos detendremos tanto en las perspectivas del jugador como la de ese gran amigo a veces algo odioso que es el Dungeon Master o DM. Algo que queremos tener muy en cuenta también son vuestras opiniones, y a través de los distintos canales os vamos a leer, os vamos a escuchar y trataremos temas que vosotros mismos nos propondréis, porque muchas veces sois vosotros los que tenéis claro lo que queréis escuchar y nosotros tenemos que recoger ese guante para daros el contenido que vosotros mismos esperáis. Os doy la bienvenida a este programa piloto y sin más, preparad esos dados porque tiramos iniciativa. Y empezamos este programa piloto con dos invitados que siempre tienen algo que aportar, por lo menos en lo que yo los he conocido. Son dos jugadores que participan conmigo en partidas por chats instantáneos, concretamente en Telegram, y que siempre que sale un debate sobre una clase o una aventura aportan y tienen algo que decir. Edmer es un jugador ya veterano que ha llevado distintas partidas de Dungeons and Dragons. Participa en partidas de mesa, pero también juega online a través de diversas plataformas. Bienvenido, Edmer. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Y yo conocí a Rubén, alias en el rol Rubén, a través de otro sistema de juego buscando partida por Telegram, tratando de iniciarme en este mundillo. Siempre me había picado la curiosidad y probé otro sistema y me encontré con él en los canales de Off-Roll. Y poco después empecé a masterearle y aunque siempre sus personajes han tenido un puntillo troll, cuando hay un debate tiene una mirada distinta e interesante que aportar. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias y hola a todos. Bueno, pues cuando estaba pensando en qué tema sería el ideal para empezar con este proyecto, se me pasó por la cabeza una pregunta que parece muy obvia. ¿Cómo empezar? Y ahí mismo es donde obtuve la respuesta. Hablar sobre nuestros inicios y sobre cómo alguien que quiere acercarse al rol puede empezar con el sistema de Dungeons and Dragons y tratar de explicar cuáles son las formas más orgánicas y sencillas de comenzar. Así que, ¿cómo empezaste tú en el rol, Edmer? Bueno, yo conocí a unos compañeros aquí en Valladolid y conseguimos que un máster se animase a llevar una partida del Resurgir del Dragón, que es el mismo reglamento de quinta edición, y desde entonces pues llevamos una partida que ya va para 2 años. La verdad que muy bien, y lo más importante es encontrar gente que tenga ganas de jugar contigo, sobre todo. Totalmente de acuerdo. Y tú, Rubén, ¿cómo empezaste en el mundo del rol y cómo te introdujiste a Dungeons and Dragons? Pues la verdad es que llevaba años queriendo probar el mundo del rol.
O sea, estaba en instituto cuando un amigo me dijo de probarlo, pero al final no se pudo dar. Y recientemente otro amigo me dijo que iba a hacer una partida, que me apuntara. Empecé ahí y ya fue moverme, porque la partida esa como que veíamos que era presencial, teníamos que hacer hueco en nuestras agendas para quedar, se iba alargando cada vez más y al final dije, pues, ¿por qué no probar otras formas? Y empecé también por rol por Telegram, por Comunidad Umbría, una página web y hasta el día de hoy. Al final ya estamos entrando en materia y ya estamos viendo que lo primero que se necesita es una persona que dirija la partida y a veces te va a tocar a ti ser el que dirija la partida o vas a tener algún amigo conocido o incluso algún desconocido con el que te podrá llevar por el mundo de Dungeons and Dragons desde las diversas ambientaciones. Pero, Edmer, ¿qué más dirías tú que es absolutamente necesario para empezar a jugar al rol? Bueno, una cosa muy importante es, digamos, sobre todo si entras en un grupo que no conoces a nadie, tener suerte a la hora de que la gente con la que coincides va con las mismas ganas y la misma ilusión que tú. Luego, después ya el resto de material, dados, lápiz, papel, ese tipo de cosas lo vas consiguiendo al ver, sobre todo, la ilusión con la que el resto de gente juega. Muy importante, en mi opinión, es que tienes que conocer las reglas en el momento en el que tú te comprometes a una partida, porque el que dirige no puede estarte recordando continuamente cómo se juega. Él tiene una misión que es llevar la aventura y tú, como jugador, por respeto, tienes que conocer cómo funciona el juego. Y es muy importante lo que dices de las ganas y de que los jugadores se sepan las normas, porque es la manera en la que va a funcionar la partida, porque yo creo que Rubén también se habrá encontrado partidas en las que muchas veces se han vuelto aburridas y tediosas por culpa de esto, o que incluso como no se tienen ganas de empezar o ganas de jugar lo suficiente como para llevar una aventura de 15, 20, 30 sesiones, se quedan ahí, se quedan a la mitad. Bueno, la verdad es que en estos momentos, no sé, yo siempre he tenido rol más desenfadado, no tan estricto, y si alguien no se sabía las reglas, pues o le troleábamos o nos reíamos todos. Pero bueno, sí que es importante que tener una noción básica para no estar todo cada turno de combate, por ejemplo, diciendo lo que puede y lo que no puede hacer. Por lo menos algo básico. Si alguna habilidad se asalta y tal, pues tampoco es tan importante. Es también más dificultad añadida para la partida, pero bueno, tampoco es algo crucial. Lo básico para la partida, yo diría el máster, las reglas, que también pueden incluso cambiarse a veces. Eso ya lo veremos, supongo, más adelante. Y las ganas de querer jugar y pasarlo bien. Es que al final lo que estamos también es no para discutir, sino para pasarlo bien, como tú dices, Rubén. Y hay una cosa que también es un material que a veces se olvida porque no es un material oficial, pero lo importante que puede llegar a ser tener, sobre todo para el DM, pero también para el jugador, un cuaderno de apuntes, ¿verdad, Edmer? A ver, es que sobre todo si entras en una dinámica en la que tienes que investigar o hay muchos nombres, mucha información que abarcar. No es la típica aventura de avanzo por la mazmorra, mato un goblin, avanzo, mato un vampiro, etc. Es importante que tú tengas una forma de tener la información plasmada y que luego no tengas que decirle al máster, ¿y cómo se llamaba el hijo del príncipe de no sé qué país? Porque al final eso consigues que si el máster ha estado trabajando en que la ambientación quede, digamos, de una ambientación de investigación con un poco de tensión, igual la sacas de esa tensión si tienes que estarle preguntando ese tipo de cosas. O sea, eso es a lo que yo me refiero a que los jugadores tengan una dedicación y un respeto hacia el máster. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa mucho con aventuras como, por ejemplo, Asesinato en Puerta de Baldur, en el que la cantidad de nombres es absolutamente un mar. No
nunca vas a llegar a acordarte absolutamente de todos los nombres, ni como máster incluso, ni como jugador mucho menos, que te lo dicen una vez y son nombres de difícil pronunciación. Entonces, tenerlo apuntado es esencial, y unas pequeñas notitas al lado de este se dedicaba a esto y hablamos con él y nos dijo esto es crucial. Y ahora, cuando eres un jugador, la primera elección obvia que tienes que realizar es elegir tu clase. Y no es lo mismo elegir un guerrero que elegir un mago, ya no solo por las cosas obvias que a lo mejor podemos saber a la hora de jugar un videojuego, sino que además cada clase incluye distintas mecánicas y puede ser más sencilla a la hora de jugarla que cualquier otra. Entonces, lo que planteé con este programa es también hacer una especie de recopilatorio de argumentos para ver cuáles son clases fáciles o cuáles son clases un poco más complejas en las que a lo mejor te quieres introducir incluso de primeras para conocer ya cómo funciona todo el sistema. Así que, Rubén, tú, si fueras un jugador nuevo o viniera un jugador nuevo a preguntarte con qué clase empezar, ¿cuál escogerías? Yo sin duda elegiría o guerrero o quizás bárbaro. Son clases más sencillas en las cuales el combate, por ejemplo, que es lo más así interactivo, bueno, interactivo no, lo más fluido que puede llegar a ser la partida, básicamente es lo más sencillo. El guerrero va a ser golpear o el bárbaro va a ser golpear turno tras turno, ataque y punto. Van a tener un par de habilidades más de soporte para recuperar vida o para recibir menos daño, pero en general son muy sencillas. Entonces empezaría por ahí. Y si no te importa, voy a retroceder un poquillo solamente para el tema de las notas. Yo añadiría, o sea, no estoy muy de acuerdo con vosotros en cuanto a llevar unas notas con todos los personajes, porque esto no es solamente un juego como de ordenador, esto es interpretar. Entonces, si se te olvida un nombre que te han dicho solamente una vez, tu personaje también lo puede olvidar perfectamente. Entonces, no estoy muy de acuerdo con eso, con que tu personaje tenga que saberse todos los nombres que han aparecido a lo largo de la historia que estáis narrando a la perfección. No, sí, me parece un punto muy interesante, porque además de que le da un poco de realismo, también, dependiendo de tu clase, puedes interpretar ese apunte de notas o puedes directamente decir, no, es que mi personaje no se va a acordar. Un bárbaro, por ejemplo, es muy probable que no se acuerde de todo lo que le dicen sobre la política de la ciudad porque está acostumbrado a lo mejor a vivir en las llanuras cazando jabalís y sobreviviendo como puede. Mientras que a lo mejor un mago que tiene su propio libro de conjuros y de apuntes se puede apuntar esos mismos nombres en alguna página extra, arrancarla y tiene ese punto de interpretación de ese bloque de notas. O sea, me parece muy interesante el punto que has dado, Rubén. ¿Y tú, Emmer, coincides en que esas son las clases más sencillas? ¿Crees que a medida que avanzan se vuelven más complejas? El tema de la clase, yo lo primero de todo que digo es que lo que tienes que hacer es cogerte el que más te apetezca y el que crees que te va a divertir. Pero si te decides por una clase, tienes que darlo todo. O sea, tienes que aprenderte y si es una clase difícil, no te queda otra. A las clases que ha comentado Rubén, yo añadiría el pícaro. Es decir, las 3 clases principales marciales. Sí que es verdad que el pícaro puede ser un poquito más difícil porque tienes que aprender a trabajar en el sigilo y poco más. Por supuesto que todas las clases tienen unas subclases que luego pueden hacerles mucho más complicadas, pero eso ya al final depende del jugador lo que se quiera complicar. Y a partir de ahí, la dificultad es siempre, que es, digamos, lo más complicado de esta edición, que es el sistema de lanzamiento de conjuros. Cuanto más se mete una clase en el lanzamiento de conjuros, más complicada es. Y eso lo he visto en multitud de partidas. Desde, en mi opinión, que los más complicados son el clérigo, por el hecho de que tienes que aprenderte todos los hechizos desde el nivel 1, es decir, todos los hechizos que puedes, que tu capacidad de nivel te deja usar. El druida, que es lo mismo.
Y el mago, porque el mago tiene la lista más extensa de hechizos y al fin y al cabo, a cada nivel o incluso durante la partida, puedes ir aprendiendo esos hechizos. Con lo cual esas 3 clases yo creo que son las más complicadas con diferencia. También es verdad que cuando hablamos de clases complicadas y de estas listas extensas de conjuros, hay una pequeña ventaja en estas clases, que es que como puedes... empiezan a entrar varios términos, ¿no? Pero como puedes preparar de una lista extensa de conjuros, te equivocas con más facilidad en cualquier otra clase. ¿Por qué? Porque tienes una corrección rápida, que es al día siguiente, cuando has utilizado los conjuros y ves que funcionan o no funcionan, lo corriges. Mientras que con otras clases solo lo puedes hacer subiendo de nivel. Estamos hablando del brujo, estamos hablando del explorador, que aunque sea una clase marcial puede lanzar hechizos. Rubén, tú ya entrando en el punto de la magia, ¿cómo consideras que es más fácil entrar en esta parte del manual? Pues la verdad es que empiezas con una clase que te guste, como ha dicho Emmer, lanzadora de conjuros, y vas aprendiendo en función del nivel. No recomendaría, como ha dicho él, una clase avanzada, por así decirlo, o una clase más difícil, como puede ser clérigo o druida, que tienes que conocer todos los hechizos. Empezaría por una clase que eliges unos hechizos y ya a partir de ahí vas añadiendo nuevos, pero son estables, o sea, no se van cambiando. Además, no estoy de acuerdo con Emmer con lo que ha dicho de pícaro, porque es una clase que, aunque sí que es verdad que es más sencilla que, por ejemplo, lanzadores de conjuros, sí que hay que saber posicionarse bien, porque no tiene la misma durabilidad que un guerrero o un bárbaro, va a aguantarte menos, tiene menos vida. Entonces también hay que saber cómo posicionarse con los demás, porque si vas tú solo y a pegarte de hostias, pues seguramente acabes muerto. Sucede también un poco con el monje, que además de tener que saber posicionarte bien y que también utilizas mucho tu acción adicional, además de tu acción, que son normas básicas de Dungeons and Dragons, es lo primero que tienes que empezar a manejar, la economía de turnos en el combate. Utilizas mucho tu acción adicional, mientras que a lo mejor clases como el bárbaro y el guerrero, la acción adicional es mucho más accesoria y simplemente es: sé que me puedo enfurecer o sé que si tengo 2 armas puedo pegar. ¿Tú qué le responderías a Rubén sobre la dificultad del pícaro, o también, como he incluido yo, la del monje? A ver, yo no he querido, digamos, subirle el nivel de dificultad a lo que en la lista que más o menos tengo hecha con el pícaro, por el hecho de que, como digo, luego tú en las subclases dependes de lo que te quieras complicar la vida, ¿vale? Sí que es verdad que el pícaro tiene que aprender a posicionarse, pero el pícaro tiene mucha facilidad para estar escondido. Entonces, digamos que está en el combate, pero a la vez no está. Entonces, digamos que es de todos los personajes quizá el que más posibilidades tiene de supervivencia. Entonces, más o menos en resumen, tenemos 2 apartados. Unas son las clases marciales y otras son las clases que lanzan conjuros de manera habitual, aunque esto se va complicando según van avanzando niveles, y lo que coincidimos es que guerrero y bárbaro son clases relativamente sencillas, y luego ya empezamos a entrar dentro de las clases marciales en clases como el monje o el explorador o el pícaro, que utilizan su acción adicional, que tienen elementos que gastar, que tienen en algunas ocasiones incluso magia, como es el explorador, y que saber muy bien posicionarse. Luego también entra una clase de la que no hemos hablado, es el paladín de clase marcial. También lanza conjuros y tiene que aprender algunas mecánicas más, aunque si entramos en el debate de cómo tiene que posicionarse o cómo puede aguantar los golpes, el paladín quizás sea una clase más sencilla, ¿no, Rubén? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo consideraría una clase intermedia de dificultad entre un guerrero y un bárbaro, y luego ya los lanzadores de conjuros, debido a eso, que tienes conjuros que lanzar, pero tampoco dependes mucho de ellos, debido a que tiene una elevada CA, o sea, no le van a dar muchos golpes, tiene una vida también bastante alta, a lo mejor no tanto como la del guerrero o del bárbaro, pero le va a dar una durabilidad bastante buena, y vas a empezar eso, a lanzar conjuros, y es bastante buena para aprender esa parte de las clases. Me parece además que coincidiría mucho con una lista de dificultad a la hora de interpretar las clases.
No sé lo que pensáis, pero un guerrero o un bárbaro me parece bastante sencillos de interpretar, aunque les puedes dar complejidad, pero el estereotipo es muy sencillo. Y luego a lo mejor el pícaro, podríamos decir que también tiene una facilidad de interpretación. Luego ya vamos al explorador, al monje y al paladín, siendo ese el último más complicado, este último que digo, el paladín, porque ya tienes que entrar en una cosmogonía, tienes que buscar cuál es tu juramento, motivaciones, un poquito más de forma compleja, porque entra dentro de la mecánica. No sé qué pensáis con respecto a esta dificultad de interpretar a la hora de elegir una clase marcial. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo opino que la dificultad narrativa o de interpretación es la que tú quieras darle. Yo he llevado un bárbaro que tiene una historia que contar detrás y eso me dice cómo tengo que actuar en muchos casos. Y también he llevado en un druida, que a lo mejor es más difícil de interpretar por todo lo de el tema de la naturaleza y el salvajismo y tal. Y he llevado un druida con amnesia, o sea que tampoco depende de lo que quieras hacer. Ese druida me suena. ¿Y tú, Ember, qué opinas sobre esto? Porque es verdad que siempre le puedes dar profundidad al personaje, pero es lo que se estaba intentando decir es precisamente ese inicio, ¿no? La dificultad a la hora de iniciarse, de montar una historia compleja o no. ¿Cómo dirías tú que es de difícil interpretar una clase marcial o no, en este caso? Yo creo que el tema de la interpretación se apoya mucho en el trasfondo, que es otra de las cosas que añades a la creación del personaje. Tú te puedes hacer un bárbaro, que a priori dices que no puede ser un personaje que tenga labia, pero igual puede ser un bárbaro diplomático. Es decir, al final tú puedes darte la dificultad o el color que tú quieras a tu personaje. Puede ser un bárbaro, pero que sea un bárbaro no quiere decir que es un personaje que no se ducha, que está continuamente oliendo a sudor, que solo sabe pegar hachazos. No, igual es un bárbaro porque es un nómada que vive en unas tierras baldías, pero que él es el encargado de colaborar con el resto de aldeas que viven cerca de la tuya, y tu misión es, o la misión que tenías antes de Marcha de Aventuras, es evitar que el resto de aldeas masacre a la tuya. Sí, efectivamente, siempre le puedes dar color. Y ahora, para avanzar un poco en la dificultad de otras clases, tenemos pues las 6 clases lanzadoras de conjuro, que ahí sí que, como hemos dicho, puede ser según la extensión de la lista de conjuros que tiene para poder utilizar, la cantidad de conjuros que tienes que conocer. Siempre, evidentemente, vas a tener que aprender mucho más que un guerrero que simplemente se tiene que aprender un poco las armas y las acciones que tiene, mientras que aquí tienes que aprenderte una cantidad extensa de conjuros. Pero hay clases que hemos mencionado relativamente poco, como son el brujo, el hechicero o el bardo, que aprenden pocos hechizos y tienen una lista, pues eso, bastante más reducida, y van evolucionando a lo largo de los niveles. ¿Cómo pensáis que es de difícil plantear una clase como el brujo, el bardo o el hechicero si eres un jugador novato? La verdad es que considero unas clases, o sea, son unas clases difíciles. El hechicero con la metamagia tienes que saber más o menos lo básico de las reglas y también cómo usar eso. El bardo también tienes que estar constantemente sabiendo cuándo usar la inspiración bárdica y cuándo no. Es más complejo todo. El brujo no te puedo decir mucho porque nunca he llevado uno, pero también tiene pinta de ser complicado en cuanto a administrar los hechizos, porque no es lo mismo que el bárbaro o el guerrero, que tienes tu ataque básico constantemente. Ahí tienes que saber muy bien cuál es el momento para usar algunos hechizos y cuándo no es necesario. Efectivamente, parece que tiene que saber mucho más a lo que se enfrenta, que tiene que saber mucho más cómo va a funcionar el combate, cómo va a funcionar una mazmorra, y tener un poquito más de experiencia el jugador a la hora de realizar pues de llevar estas clases. Aunque es verdad que el brujo, por ejemplo, es una clase súper temática y muy atractiva a nivel interpretativo, mucho más que a lo mejor un mago, que parece mucho más estereotipado. Sería un Gandalf con un libro de conjuros, digamos, en muchas ocasiones, que siempre le podemos dar ese color que estábamos diciendo antes. Edmer, ¿tú qué opinas sobre estas 3 clases que aprenden hechizos a lo largo de los niveles? El problema que yo le veo al brujo, o que
o que se le enfoca cuando alguien le quiere elegir como su clase, es que directamente parece que el brujo es el malo. Siempre siempre planea algo, siempre quiere el mal. Pero al final, el brujo es un personaje que interpretativamente puede ser uno de los mejores porque tu poder depende, no es como un clérigo o un paladín que depende de un dios, ¿no? Aquí estás dependiendo de una entidad que te está enriqueciendo y te está dando ese poder. Y tienes que estar continuamente dando un feedback con esa entidad, y ahí el máster tiene mucho trabajo para que digamos, el brujo note quizá esa amenaza o quizá esa necesidad de ayudar a su amo, porque su poder depende de ello. Si no está contento, se convierte en un tío normal. El hechicero, la metamagia, es una cosa que es muy potente, pero hay que controlarla y administrarla muy bien, porque se acaba y no se recupera hasta un descanso largo. Pues el hechicero puede hacer muchísimo daño en 1 o 2 turnos, pero queda agotado por esa metamagia y se convierte en... sigues teniendo espacios de conjuro, pero dejas de tener ese poder. Y el bardo es una clase muy compleja de llevar porque todos sus hechizos son de bastante utilidad y digamos que el bardo está un poco a caballo entre estar a melee y estar a distancia, que es un personaje que tiene habilidades marciales, pero a la vez tiene hechizos muy poderosos que le obligan a estar bastante escondido. Entonces, al final, como casi cualquier videojuego o un juego de mesa, siempre va a depender un poco de las ganas que le tengas a la lectura del manual en cuestión, de la clase, de los hechizos, etcétera, y de las ganas que tengas de conocer cómo va el sistema. Al fin y al cabo, si tú tienes ganas de jugar a un mago, juégalo porque te vas a divertir mucho más que con un guerrero, y verte obligado a jugar un guerrero porque es más fácil no es a lo mejor el mejor inicio. Pero sí que es verdad que si tienes dudas y quieres ir más de a poco, quizá las clases que hemos comentado al principio, más marciales, son más sencillas para empezar a ver cómo es el sistema y rodar un poco. Y precisamente hay aventuras cortas en las que no te comprometes con un personaje concreto mucho más allá de 10, 15 o 20 sesiones que son oficiales y que pueden ser mucho más adecuadas para empezar y luego ya a lo mejor elegir una clase que has visto que tu compañero manejaba muy bien y que se divertía un montón manejando ese hechicero, ese mago, ese brujo, y que ya en una segunda aventura puedes querer empezar a llevar. Entonces, precisamente queríamos también hacer una recomendación sobre qué aventuras podían ser las mejores para empezar. Y podíamos también hablar sobre aventuras oficiales ya escritas que son mucho más fáciles de llevar para un Dungeon Master que a lo mejor una aventura de mundo abierto. Sin embargo, aquí tenemos 2 jugadores que han jugado prácticamente aventuras totalmente distintas. Rubén ha trabajado mucho más aventuras propias en las que él generaba el entorno y iba a lo mejor improvisando sobre la marcha o planeando durante largos días antes de la sesión cómo funcionaban. Y Ebmer, que ha masteriado muchas aventuras que son oficiales, que son de 5ª edición, que tienes una guía y que aunque pueden ser muy complicadas, algunas también son muy sencillas. Rubén, ¿tú qué crees que es más sencillo para empezar a jugar? ¿Una aventura oficial o una aventura que haya creado alguien y que esté dentro de la mente del DM, como jugador en este caso? Pues la verdad es que no sabría decirte. Yo diría que es más sencillo siempre una aventura que ya esté hecha. Sin embargo, también tiene una contramedida, o sea, otro lado que hay que también tener en cuenta, que es que si tú creas tu propio mundo, como máster, le vas a poner muchísimas más ganas, muchísimo más amor que si coges una aventura ya hecha. Entonces hay que ver esas 2 partes porque hay mucho, o sea, en la comunidad de rol hay mucho máster que al final se termina aburriendo de serlo. Yo opino que si creas tu propio mundo, es más complicado que te llegue a aburrir la aventura, que sin embargo si coges una aventura ya hecha y vas a ir simplemente leyendo, a lo mejor me confundo porque yo siempre he sido de aventuras propias
y corregidme si es así, o sea, si no es así, pero supongo que será eso, coger por dónde van los jugadores y ir leyendo lo que se van encontrando. Sí, más o menos funciona un poco así. Lo que precisamente dices tú también ayuda mucho a que el máster, al crear su propio mundo, pueda introducir las historias personales de los jugadores, que a lo mejor a nivel de rol puede ser algo que se esperen mucho más los jugadores, más que la parte de juego de mesa en la que dices, bueno, tengo mi personaje, sí, lo he creado, soy un brujo, tengo un patrón, pero el patrón aparece 3 veces en la campaña porque no se justifica con facilidad, aunque siempre depende del trabajo del máster. Ebmer, ¿tú qué opinas en este punto? Si hablamos de máster o del grupo que, bueno, más de máster que acaba de empezar, sin duda lo mejor es que coja una aventura hecha y ya, digamos que cuando van rodando los dados, va viendo que le apetece meter cosas suyas, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy dirigiendo el Golpe de los Dragones, que es una campaña oficial de D&D, y digamos que es una campaña de nivel 1 al 5 y que te viene un patrón hecho en el libro, pero te deja muchas cosas, digamos, para que tú puedas introducir tus detalles. Tienes para hacer misiones secundarias. Esas misiones secundarias las puedes extender todo lo que tú quieras porque es un parrafito en el que te dice hay que hacer esto, se resuelve así. Puedes enredarles todo lo que quieras. Puedes añadir mucho sistema meteorológico, puedes añadir un montón de eventos aleatorios que ocurren porque esta aventura se lleva a cabo en Waterdeep, que es, digamos que la ciudad más cosmopolita de D&D, con lo cual tú puedes dar todas las pinceladas que quieras. ¿Que quieres inventarte un casino? Pues te lo inventas, porque al fin y al cabo no están marcados el 100% de los edificios, hay marcados los edificios importantes de la campaña y ya está. El resto, pues puedes poner un casino, te puedes poner un estadio, te puedes poner de carreras de cuadrigas, lo que quieras. Es cierto también que esa libertad para el DM puede ser mucho más atractiva, pero a la hora de masterear es verdad que una aventura cerrada puede ser mucho más sencilla. También es, de nuevo, el nivel de implicación o de ganas que tengas de ponerle una cosa u otra o con lo que te sientas más cómodo. Y ahora, como jugador, es cierto que hay algunas aventuras que son muy icónicas, una de ellas ya ha salido, el Golpe de los Dragones, para jugadores que se inician. Es cierto que yo creo que muchos de nosotros o muchos de los jugadores que han empezado en quinta edición han jugado La Mina Perdida de Phandelver y es una aventura que no tiene mucha dificultad. Ahora ya hablando como jugador, aunque sí que tiene sus combates complicados y tiene sus momentos épicos en los que, sin hacer ningún spoiler, puede que tengas que elegir más entre la huida que la batalla, pero que realmente no tiene una dificultad excesiva a la hora de jugarla. No he jugado tampoco muchas más oficiales, he leído más que jugado, pero quería saber ahí vuestra opinión a la hora de tener que jugar y la dificultad que se impone a la hora de jugar una aventura oficial que normalmente también está toda empaquetada para que los combates sean del nivel que tiene que ser y esté todo muy cuadrado, frente a lo mejor una que es de mundo abierto, de creación del DM, en el que el DM está un poco más perdido y a lo mejor se pasó poniendo una criatura aquí y otra allá. Ya lo que digo, es una dificultad a la hora de jugarla y realmente ser capaz de completar cada uno de los desafíos. Rubén, ese punto, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Cómo lo ves tú? El tema de la dificultad lo veo bien, o sea, las campañas ya hechas, prehechas, tienen una dificultad que está bastante bien, bastante adecuada. Además es muy bueno para aprender porque si bien la dificultad es buena, o sea, es sencilla, es asequible, también tienes que saber, o sea, ir aprendiendo el sistema bien porque a lo mejor te encuentras con 4 goblins a la vez, que no es un nivel excesivamente alto, pero si vas de frente a por ellos, vas a acabar hecho pues un colador. Entonces, también da ese juego, está bastante bien para jugadores nobles,
y para que vayan aprendiendo el mundo. Y tú, Emmer, ¿cómo ves a la hora de jugar esas campañas la mina perdida de Phandelver, el golpe de los dragones? ¿Hay alguna más? ¿Cómo ves de dificultad? ¿Ves que es sencillo que un jugador o un grupo de jugadores nuevos complete la mina de Phandelver y encuentre su objetivo? ¿O ves más fácil que acaben sobreviviendo en la aventura del golpe de los dragones? Respecto a la mina, creo que es con diferencia la aventura más sencilla de dirigir, tanto a nivel económico, porque es muy barato hacerte con ella y directamente no necesitas ningún manual. O sea, tú te compras la caja de inicio y tienes todo. O sea, no necesitas nada. Te viene hasta un juego de dados. Entonces, después, el máster lo único que tiene que hacer es ir leyendo la aventura poco a poco y la propia aventura te va explicando lo que tú tienes que ir narrando, lo que tienes que ir explicando, lo que tienes que ir introduciendo. Está muy bien detallada y muy bien estructurada de esa manera, pero yo siempre le busco un pero. En mi experiencia, en esa aventura, digamos que existe el jugador que tiene que hacer la línea argumental y no permite, digamos, no permite que al final no se realizan todas las opciones, o no vamos a decir todas las opciones, sino aunque sea parte de las opciones secundarias que te ofrece la aventura, sino que para él o su personaje es apremiante realizar la aventura principal, porque es verdad que en la propia aventura te apremian a realizarla. Entonces te saltas un montón de material interesante, que son las misiones secundarias que te ofrece la campaña, y cuando te presentas al desafío final no tienes el suficiente poder y todos los encuentros que hay ahí, si quieres que los jugadores los realicen, o los reajustas de nivel o no pasan ni 3 pasillos. Eso sí que es cierto, que falta una excusa argumental necesaria para que no se tenga que ir corriendo y que sea una road movie hacia la línea argumental principal, sino que se puedan detener en esas pequeñas pérdidas de tiempo, podríamos llamar, para completar las misiones secundarias y realmente acabar con el objetivo. Porque además no hay nada más frustrante que estar a punto de llegar al final y que se muera todo tu grupo. Porque al final dejas de conocer el final de la aventura, tienes que montar otro grupo de nuevo en el que a lo mejor ya te cuesta un poco más o te estropea una sesión completa, o además es que te pierdes si no parte de la aventura, y si quieres a lo mejor con otro máster volver a empezarla, tienes que volver a hacer 10-15 misiones que ya conoces. Entonces, ya habiendo elegido a lo mejor unas aventuras, teniendo un Dungeon Master dispuesto a empezar a masterear, teniendo clara la clase con la que vas a empezar y teniendo tu juego de dados en caso de que lo vayas a hacer físico, o todo el material como las hojas de personaje impresas y el personaje creado, ¿qué es lo necesario para poder empezar a jugar? Además del material oficial. Rubén. Yo, como dije antes, en mi opinión, para empezar a jugar solo necesitas el máster, o sea, un máster que quiera masterear, que tenga su aventura de las que ya están hechas o de propia, y ya está, y las ganas, porque todo lo demás lo puedes tener tan fácil como tener un móvil. O sea, puedes tener la lista de todas tus habilidades en el móvil. Y lo que dijo Emmer de una nota, o sea, para ir apuntando nombres y tal, también lo puedes tener en el móvil. Incluso hay aplicaciones de dados para tener la ficha de personaje. Entonces, simplemente es eso, el máster y ganas, porque lo demás todo lo puedes tener fácil. Es cierto que el rol se presenta muchas veces como un entorno sencillo en el que no necesitas ni tablero ni miniaturas, simplemente necesitas, como dice Rubén, un máster, ganas y unos dados para tirar, porque es algo obvio. Pero sí que es verdad que hay material que puede enriquecer la partida, tanto estando en mesa como estando en plataformas online. Emmer, tú que has jugado en mesa bastante, ¿qué es lo que añadirías a todo el material básico para poder empezar y ya poder rodar de todo lo que te estoy comentando? Al final esta es una afición en la que puedes gastarte o muy poco o gastarte un montón de dinero.
al final todo depende tanto de tu implicación como que tus jugadores quieran tener esa implicación. Entonces, al ver que tus jugadores se implican y que quieren un poco más, tú dices, voy a ofrecerles algo más. Una de las cosas que ayuda mucho en físico, lo primero es intentar tener tus mapas, ¿vale? Hay mapas oficiales por ejemplo, de Waterdeep o de Chult para el tema de la tumba de aniquilación. Y si no, tienes también las opciones de te compras un mapa de cuadrícula que se pueda pintar con un rotulador y con eso tienes absolutamente para todo. Muy sencillo. Después, sobre todo para D&D, para mostrar los combates y todo eso, puedes pasar desde imprimirte tus propios tokens en una hoja de papel o incluso si no tienes impresora, en una hoja de papel te vas poniendo los nombres a conseguir, si tienes juegos de mesa, rollo Descent o algo así, les utilizas porque son muy reciclables ese tipo de miniaturas y ya pasar a un nivel de adquisición más alto que es hacerte con una impresora 3D y hacerte tú tus propios, no tus propios, sino digamos miniaturas que se ajusten más a lo que es la aventura. O sea, igual tú pones un token y dices, este token es un dragón anciano que se supone que tiene que ocupar medio mapa. Pues no queda lo mismo que pongas un papel que a que tengas una miniatura enorme ahí que en presencia en mesa puede decir, ojo, igual tenemos que salir por patas. Y la última cosa y no menos importante para mí es la utilización de música de ambiente en las partidas. Sobre todo cuando estás haciendo una aventura de investigación, o a lo mejor, ¿por qué no quieres hacer una aventura que tenga algo de terror o de misterio? Siempre es bueno meter varios tipos de música en el que los personajes, los jugadores, vean que ciertos momentos hay más tensión, están siendo perseguidos por algo. O sea, sobre todo se utiliza más más que en D&D en las partidas de la llamada de Chulu, pero ¿quién dice que no se pueda utilizar los mitos en las partidas de D&D? Sí, efectivamente, y además en formato físico lo puedes trasladar fácilmente al formato online, incluso a veces es más fácil que estar poniendo en un teléfono o en un altavoz o lo que tengas y cambiando de pista porque tienes programas que te lo automatizan. Y como he dicho, hay distintas plataformas en las que puedes jugar, si no puedes jugar en físico, en formato online. Tenemos a Roll20, tenemos Foundry, tenemos Dungeon 20, tenemos distintas plataformas e incluso directamente un chat. Tenemos Telegram, en el que, por ejemplo, nosotros tres tenemos una partida conjunta o un mundo abierto incluso con distintos jugadores que se van cruzando y que simplemente necesitas pasar el mapa y un bot que pongas el dado que vayas a tirar y te haga la tirada y el cálculo. Rubén, tú, por ejemplo, ¿eres partidario de utilizar mapas, de utilizar herramientas de este estilo? ¿O prefieres a lo mejor el rol más interpretativo simplemente y que todo vaya detallado en el texto o en la explicación del turno? La verdad es que eso depende del máster, los accesorios que quiera usar. O sea, como esto es rol, esto es no tiene límites, es la imaginación. A lo mejor van dos jugadores en una partida presencial, van dos jugadores a un casino, como hemos dicho, y a lo mejor te sacas tú una baraja de cartas y juegas con ellos. O sea, es que no hay límites. Entonces, depende cómo quieras usarlo. O sea, la partida, cómo quieras llevarla. Lo básico es lo que te he dicho. Ganas un máster y poco más, porque casi todo lo podemos tener, incluso gratis, con una aplicación. Lo de los mapas e imágenes sí que es bastante ilustrativo, sobre todo para partidas online, que no son presenciales. A lo mejor en una partida presencial, en un momento dado, hay una duda sobre dónde estamos cada uno. El máster puede coger una hoja cualquiera, hacer un garabato y ya está. En la partida online, sin embargo, es más complejo. Entonces sí que lo veo bien el uso de mapas, imágenes que ilustren la aventura. Pero sí, eso depende del máster, de cómo quiera llevarlo.
Y también añadiría que la música es bastante importante en partidas presenciales porque le da eso, le da el toque, la ambientación. Sí, efectivamente. Yo he tenido un máster que también incluso tenía para partidas online moduladores de voz y un montón de efectos que ayudaban un montón a la hora de introducirse en a lo mejor el cubil de una Banshee o en la mazmorra de un dragón o cualquier otro tipo de criatura un poco más compleja como alguna que te habla por telepatía. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que hemos llegado al final de este debate, de esta exposición de argumentos para el que quiera iniciarse en el rol y no tenga idea, o incluso gente que ya se ha iniciado en el rol y diga, ay, pues mira, es verdad que podía añadir esta música o que podía escoger por mi próximo personaje este tipo de clase para tener un poco más de conocimiento de cómo funciona el juego. No sé si queréis añadir algo más. Emmer, por ejemplo. Nada, yo creo que ha quedado todo bien explicado, sobre todo para gente que quiera empezar. Todo lo que quieras, digamos, complicarte. Al empezar, normalmente, sobre todo es quitarte el miedo como máster, que parece que es un escalón, el escalón más complicado de subir, de ser jugador y decir, dirigir me parece algo muy complicado, no sé, no me convence. Ese escalón, en cuanto lo subes, ya es difícil bajarlo, en mi opinión, vamos. Sí, eso es totalmente cierto. Rubén, no sé si quieres cerrar con algún otro tema o alguna otra aclaración. Nada, simplemente añadiría eso de que tengas ganas y sobre todo también perseverancia, porque hay muchos másteres que se aburren y lo dejan. Hay másteres que, sobre todo en la comunidad online, encuentra jugadores que por X motivos abandonan la partida. Entonces no te tienes que desmotivar, tienes que perseverar, ir mejorando y poco a poco pues llegar a ser un buen máster. Pues os doy las gracias a los dos por haber participado. La verdad es que yo creo que al final entre unos y otros hemos completado mucho de la información y la verdad es que es un programa con mucho contenido. Así que agradeceros la participación y deciros que en próximos programas yo creo que podremos tratar más en profundidad cómo ser un máster, cómo empezar como máster y un montón de técnicas y ya tratar a lo mejor clases un poquito más pormenorizadamente. Nada, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recordad que os vamos a leer por las redes o por los distintos canales y nos vemos en próximos episodios.